Hablábamos del aspecto económico hace un minuto, ahora vamos a hablar del aspecto legal, que es importante también. Algunos grupos, licenciado Roberto Ruiz Díaz, se mantienen en esa postura derogación. Hay que derogar el proyecto de ley. Algunas voces de abogados manifiestan que lo peor que podemos hacer como país es derogar la ley por las implicaciones que esto tendría para Panamá. Pero uno escucha a veces abogados como, y lo cito porque en redes estaba muy visto el licenciado Silvio Guerra diciendo que sí se puede derogar. Entonces uno dice, ¿se puede o no se puede? ¿Cuál es el riesgo en realidad? ¿O esperamos que la Corte Suprema de Justicia tome una decisión rápida mientras la crisis social se agudiza en nuestro pequeño pero grande Panamá? Bueno, sí, mira, la discusión ya lleva varias semanas, el tema de la derogatoria como figura, mediante la cual la propia Asamblea, que fue la que aprobó el contrato ley, ella misma derogue dicho contrato ley. Y en la otra es la discusión de la inconstitucionalidad. ¿Qué pasa? Que lo he planteado varias veces, la derogatoria como tal puede darse, pero las implicaciones a futuro es lo que a muchos nos preocupa. Podemos decidir, bueno, la Asamblea va a derogarla. Cuando tú ves la Constitución, yo reitero, la Constitución solamente habla en el artículo 159, el numeral 15, que la Asamblea solo puede aprobar o improbar, no puede modificar y mucho menos derogar una ley. O sea, que eso sería inconstitucional. Precisamente, o sea, allí ya los abogados de la empresa tendrían una herramienta adicional para ellos demandar ante la Corte, y cuando llegue esa demanda a la Corte, los procuradores van a opinar lo mismo que están opinando ahora. Algunos dirán, el licenciado Roberto Ruiz Díaz, ¿será que es abogado de la mina, asesor de la mina? Eso también para que nos los aclare, porque, ¿sabe? Las personas a veces se hacen películas, ¿no? Este punto de vista que usted nos está dando es como un abogado panameño que nos dice, y usted me dice si estoy equivocada, que derogarla sería lo peor que podemos hacer porque es darle una carta abierta a la empresa para que gane cualquier arbitraje que se haga internacional. No, no es el tema. Quien me ha seguido a mí sabe que desde el 2021, cuando salió el fallo, yo he mantenido la posición de que el gobierno tenía que ejecutar el fallo. Y ese fue el primer error. O sea, todo nos tiene aquí porque el gobierno no se atrevió a ejecutar el fallo de la Corte Suprema. Y dentro de la demanda que yo presenté, incluso yo señalo que se viola el artículo de la Constitución que establece que los fallos de la Corte son finales, definitivos y obligatorios. Cuando hablamos del tema de la derogatoria, se ha hecho el planteamiento, sí, la podemos derogar, pero la empresa la va a demandar. Y es lo que te planteaba, los dos procuradores han dicho que la Asamblea no tiene facultades para modificar, cambiar, ni mucho menos derogar. Entonces la opinión de esos procuradores va a ser a favor del recurso que meterían los abogados de la empresa minera. Con el tema de la inconstitucionalidad es porque el propio contrato establece en la cláusula 36 que en caso de discrepancia se irán a arbitrajes, salvo el tema que sea por el respeto a la integridad constitucional. Pero si hay discrepancias, ¿puede ser de una de las partes o de las dos? No, precisamente, pero lo que hace la cláusula es respetar lo que en este caso la Corte diga en materia constitucional. Entonces eso nos permite a nosotros, y yo siempre he planteado, el fallo de la Corte no es que nos blinda ni nos vuelve inmune a un arbitraje. Ellos tienen todo el derecho de presentarlo. Pero nos protege más. Nos dan más argumentos porque ese fallo de la Corte, que no puede ser un fallo cualquiera, va a desgranar el contrato y va a establecerle al Tribunal de Arbitraje todas las ilegalidades que se cometieron y que contienen el contrato y que son lesivos para el Estado. Entonces, todos esos planteamientos que la Corte vaya a dar en ese momento son los que nos va a servir de argumento. Si tú derogas y dices, bueno, derogué, yo lo digo, es una victoria pírrica, porque el día de mañana la empresa va a decir, me rompiste el contrato en forma unilateral, entonces yo te voy a demandar. Y además voy a demandar la inconstitucionalidad de esa norma. ¿Cuántas demandas pueden presentar? Yo sé que la teoría de Silvio y de otros es que el poder emana del pueblo y que muchas veces que como pueblo podemos exigir y que el Estado tiene poderes exorbitantes y que puede tomar una serie de medidas. Estamos en un Estado de Derecho. Yo como abogado me tengo que regir por la Constitución y la ley. O sea, yo no puedo abogar por algo que yo sé que va a ser perjudicial. O sea, yo no puedo matar un contrato de ley inconstitucional con una ley inconstitucional también. ¿Cuántas demandas pudiera ser sujeto el Estado panameño? Porque aquí ya vendría siendo el Estado
no el gobierno de Laurentino Cortizo. El Estado panameño bajo el mando del nuevo presidente que entre por los próximos 4 años. O sea, ¿cuántas demandas pudiéramos nosotros tener en el caso de que se derogue la ley, como algunos grupos insisten, grupos como Suntra, grupos como los educadores, insisten en que el proyecto debe derogarse? ¿Y de cuánto, segunda pregunta y pegada, de cuánto dinero estaríamos hablando? A vuelo de pájaro, porque obviamente eso no se sabe. Y la gente dice, sí, pero eso no importa, eso vendría para después. O sea, ¿cuáles son esas implicaciones que tendríamos como país? Mira, es que las implicaciones van a estar con derogatoria o con inconstitucionalidad. El tema es las herramientas que nosotros como Estado vamos a tener para defendernos. Este gobierno se va en 7, 8 meses. Ellos ni siquiera van a recibir el traslado de los arbitrajes que se vayan a presentar. Ya la empresa había presentado 3 arbitrajes antes de este contrato, que eran 3 arbitrajes peleables porque ellos no tenían contrato en ese momento. Habían operado ilegalmente durante 2 años, no habían pagado ni un centavo al Estado. Teníamos todos los argumentos. Se cambia la película, ahora ellos tienen un contrato. El contrato se deroga o se declara inconstitucional, ellos van a activar las cláusulas de arbitraje. ¿Cuántas van a hacer? No sabemos. Si la vez pasada fueron 3, las van a utilizar por el TLC con Canadá, por cualquier otro de los convenios que tengan con otros países, porque resulta que allá hay personas que son accionistas que son de diferentes nacionalidades. ¿Con cada cláusula puede haber un monto a demandar distinto? No, al final ellos tienen que englobar cuál va a ser el reclamo que ellos tienen. Y ahí es donde vamos a entrar en la discusión. O sea, aquí venía la vez pasada un abogado que hablaba de que no, que hay acuerdos precontractuales que el Estado tiene que respetar. Y utilizaba el Código Civil y el Código de Comercio como sustento. Esto es un contrato público, netamente se rige por la Ley de Contrataciones Públicas. Y la Ley de Contrataciones Públicas establece, y la Corte lo ha reiterado, que hasta que el Contralor de la República no refrende un contrato, no hay ninguna obligación para el Estado. Aquí yo te hago el ejemplo, hay muchas instituciones que te dicen, oye, yo necesito hacer esta carretera tal o un puente que se cayó, oye, empieza a hacer la construcción y yo te garantizo que el Contralor te lo va a refrendar. ¿Y qué pasa? Que cuando llega el Contralor no refrenda. Eso no lo puedes reclamar porque la obligación del Estado comienza después del refrendo del Contralor. Es lo mismo aquí con el tema del contrato de Minera Panamá. Ellos no pueden venir a argumentar gastos o inversiones que hicieron antes de su contrato, porque desde el refrendo del Contralor es que el Estado queda obligado. Así que son situaciones que se van a plantear en todos los escenarios y en los diferentes arbitrajes que se presenten. Y algo curioso, mira, antes la Ley de Contrataciones Públicas no hablaba del tema de arbitraje y en las últimas modificaciones se metió un capítulo de arbitraje, pero señala que la sede de los arbitrajes tiene que ser Panamá y el contrato fijó el arbitraje en Miami. Incluso con un grupo de abogados estamos viajando. ¿Y eso procede? Bueno, es que ahí viene la parte de la inconstitucionalidad, o sea, donde tú estás perdiendo hasta jurisdicción dentro de tu contrato cuando la propia ley te está diciendo cuál es el lugar. O sea, la ley ni siquiera te dice podrán escoger la sede del arbitraje. No, los arbitrajes serán en la República de Panamá. Por eso planteaba, o sea, hay grupos de abogados que estamos viajando a Miami para ver los diferentes centros de arbitraje que hay, para determinar en cuál de ellos pudiese en algún momento ellos presentar un tipo de arbitraje. Ante la situación que vivimos como país, licenciado, hoy un llamado a un paro indefinido por tantas horas. Lo que vemos en la calle es que el panameño quiere salir a trabajar, ¿okay? Lo que vemos en la calle es que la gente está tratando de seguir ofreciendo los servicios, el taxi, el metrobús, el metro. Las protestas, porque entendemos que el clamor del país fue decir no a la minería de cielos abiertos en Panamá. Y eso al final hay que respetarlo. Pero el trancar el país, el cerrarlo como está en este momento, la situación tan caótica en Chiriquí, tan complicada en Bocas del Toro y Colón también, y viendo el panorama económico que puede venir sumado a todo esto, lo más recomendable, ¿qué sería en este instante? Esperemos a la Corte Suprema de Justicia, pero todavía la Corte Suprema de Justicia ni siquiera se ha declarado en sesión permanente. Entonces, algunos hablan del 23 de noviembre como una fecha, otros decían a finales del mes de noviembre, pero esa posibilidad está más lejana que cerca, o no sé si en este periodo ellos ya están en sesión, están revisando y están viendo cuál es el futuro realmente. Mira, el único que le puede dar paz
a este país en este momento se llama Laurentino Cortizo Cohen, que no le ha querido dar las caras al país, que no ha querido decirle al país, o por lo menos hacer un mea culpa diciendo, sí, me equivoqué, yo pensé que este contrato era bueno, lo que sea. No debí firmarlo tan rápido. No tenemos eso, no tenemos un presidente, no tenemos un vicepresidente, no tenemos funcionarios que estén dando la cara. Ellos simplemente lo que han preferido es cruzarse de brazos, esperar que haya esta confrontación que se está dando ahora entre pueblo contra pueblo, a los efectos de que, oye, yo no puedo circular, y el otro dice, si yo no presiono, el gobierno no hace nada. Entonces entramos en esa disyuntiva de que realmente la decisión que tiene el gobierno que tomar tiene que ser inmediata. Y hay acciones incluso administrativas que el gobierno puede tomar. Y ya hizo muestra de eso el año pasado cuando suspendió por medio de la Autoridad Marítima de Panamá el uso del puerto en Puerto Rincón. Y la empresa tuvo que paralizar sus acciones por faltas. El Ministerio de Ambiente tiene muchas denuncias por falta y ellos también pueden emitir una acción administrativa suspendiendo la actividad de la mina. Y eso le da tiempo a la Corte. En cuanto a los tiempos de la Corte, mira, el día 22, vence la última publicación para la demanda que tiene el magistrado Arrocha de la abogada Cornejo. El magistrado Arrocha puede estar preparando hoy un proyecto y el 23 inmediatamente presentar un proyecto. La magistrada López sacó un comunicado diciendo que ese día van a decidir si se acumulan o no, pero ese día ella no puede decidir porque su demanda, la que ella lleva, al día siguiente es que queda en estado de fallar. Entonces ahí tiene que haber una decisión en la cual si deciden acumular estas dos demandas, que es lo más práctico, porque hubo muchas demandas y todas tienen diferentes tiempos. Incluso la mía hasta ayer fue que vino con la opinión del procurador, porque la magistrada Chen, que era la que la tenía, la demoró en admitir. Y si yo pudiera retirarla, yo la retiro para no entorpecer las demás, pero la norma no me permite retirar demandas. Pero ¿pueden estas dos demandas avanzar? Con estas dos demandas se puede resolver ya. Y es lo que, con estas dos demandas, la Corte Suprema a cargo de los magistrados que usted acaba de mencionar, que la tienen en su poder, ya pudieran estar avanzando, porque algunos dicen es que no se ha convocado a sesión permanente. Entonces, ¿está trabajando o no está trabajando la Corte? La sesión permanente se convoca una vez se tiene un proyecto de fallo. Por ejemplo... Es decir, que ambos magistrados deben presentar el proyecto. Lo puede presentar separado, cada uno su proyecto. Y lo que se va a decidir ahí en ese momento es una posible acumulación. Pero por eso te digo, el tiempo es que el 23 el magistrado Arrocha puede presentar un proyecto y el 24 la magistrada López puede presentar un proyecto. ¿Las fechas para presentar esos proyectos son esas, 23 y 24 de noviembre? ¿Antes no se puede? No se puede porque el 22 es que vence el término de los 10 días de alegato. De ahí en teoría, que es lo que establece el código, tiene 10 días el magistrado, pero ellos mismos ya señalaron que eso es un interés primordial para la Corte. Es decir, lo voy interrumpiendo porque estoy como en su clase de derecho, al igual que los televidentes. Es decir, que luego del 23 y 24, si ambos magistrados presentan este proyecto, deberían tener 10 días, pero por la premura del tema, esto pudiera darse antes. Es decir, que antes de finalizar en noviembre, pudiéramos los panameños tener la postura de la Corte Suprema de Justicia en este caso. Por eso te planteo, o sea, el 23, nada impide que el magistrado Arrocha, que es el que va más adelantado, presente un proyecto inmediatamente, llame a un pleno extraordinario y se declaren en ese momento en sesión permanente hasta agotar el tema. Mira, aquí se dieron casos que, bueno, no es lo que sería en la práctica, pero el caso de Martinelli, cuando declinaron competencia, ellos tomaron una decisión y la avisaron al país y después salió el documento. Se dijo. Entonces, aquí ellos pueden, en esa reunión del pleno, decir, el pleno de común acuerdo tomó la decisión al proyecto de X magistrado y consideramos que es inconstitucional y se hará la transcripción del fallo para notificarle a las partes. Y eso lo pueden hacer hasta el mismo 23 o 24. O sea, yo le tengo la confianza a la Corte en este momento porque ellos se han comprometido públicamente que eso jamás lo habían hecho. De comprometerse de que eso es una prioridad. Pero nosotros tenemos que agotar esos términos, porque si yo no agoto esos términos, le doy argumentos a la empresa, claro, a una demanda internacional por un tema de denegación de justicia o incumplimiento del debido proceso. Ahora, en algo que acaba de mencionar que me llama poderosamente la atención, hay que dejar que la Corte, que esto fluya en la Corte. Entonces,
con la explicación que nos dio al inicio, licenciado, de por qué derogar no sería la mejor vía, a estos grupos acaban de tomar un bus en el corredor sur. No sé si bajaron a los pasajeros, pero el bus está atravesado en el corredor para que no pueda haber tránsito y obviamente aquí dificultar la labor de las unidades de la Policía Nacional para poder reabrir la vía. Y tenemos al país como está. ¿Cuál sería ese mensaje específicamente a esos sectores que insisten en mantener las vías cerradas, en paralizar la economía panameña frente a este tema, alto y claro, para que puedan entender que la mejor ruta en este momento es darle el tiempo a la Corte, que tampoco es mucho tiempo, estamos hablando de periodos cortos, para que tome una decisión y nos hable al país? Sí, bueno, mira, el tema principal es que no podemos coartar el derecho que tienen las personas de protestar, pero esa protesta tiene que ser pacífica, cívica, sin alterar el orden público, sin interrumpir el libre tráfico. Yo siempre le he planteado y a varios mensajes le mandé a los pueblos Nove, en el sentido de, en Chiriquí, ábranme los espacios. Yo los entiendo, que siempre son los más perjudicados, pero necesitamos un pueblo que circule. Y si tú quieres ser empático en tu lucha, tienes que permitir esas aperturas. Y yo se lo he planteado. Yo fui invitado a la CGTP a dar mi planteamiento, donde estaba la Alianza Pueblo Unido por Panamá. Y ellos tienen sus posiciones, y yo se los dije claramente aquella vez que fui. Mi posición es esperar el fallo de la Corte, que espero sea lo más pronto posible. ¿Sirve de algo cerrar? O sea, ¿sirve de algo? Porque el mensaje es derogación, derogación y derogación. ¿Vamos a obtener algún resultado positivo específicamente, entendiendo de que esa vía no la va a tomar el país? Mira, es que el Ejecutivo no va a tomar ninguna acción. El Ejecutivo está de brazos cruzados. Su estrategia es: mátense entre ustedes mientras yo acá espero tranquilamente. Y por eso es la crítica al presidente, que él sale muy cándidamente y dice, vamos a esperar el fallo de la Corte. Pero eso, ¿por qué no lo hiciste cuando te tocó el momento de sancionar? Si tenías alguna duda, claro, yo lo veto por inexequible y se lo mando a la Corte Suprema. Lo que pasa es que ya estamos tarde en un montón de cosas, ¿no? Y ya no podemos echar el tiempo para atrás. Pero no podemos obviar que la responsabilidad es del gobierno. Totalmente. O sea, ahora, todo lo que licenciado, pasa aquí ahorita mismo, la responsabilidad es del gobierno. Pero no podemos celebrar cualquier tipo de medida que vaya en detrimento de la estabilidad del país. Ahora, la tranquilidad de los panameños también se garantiza permitiendo un libre tráfico y que las personas se puedan movilizar. otra de las opciones que planteó, de hecho, yo no lo escuché, pero uno de los asesores del gobierno, es la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia también declare inconstitucional algunos artículos. O sea, esa opción también está, porque es el temor que muchos dicen. ¿Y qué pasa si la Corte dice que sí es constitucional? Opción 1. Opción 2, que es inconstitucional en algunos artículos. O sea, porque lo que estamos esperando todos es que diga que es inconstitucional totalmente el contrato. Ok, mira, lo que pasa es que hay que ver bien la ley. La ley solo creo que tiene 4 artículos. El primer artículo contiene todo el contrato. Y los otros 2 artículos son simplemente tema de retroactibilidad y esto. Las demandas que se presentaron ante la Corte son por la totalidad de la ley. Por ende, la obligación de la Corte es pronunciarse sobre la totalidad, porque no es que se está prejuzgando cláusulas por cláusula, sino que la decisión tiene que abarcar todo. Igual como pasó en el 2017. La demanda fue dirigida contra el artículo 1 que contenía todo el contrato y la Corte entró a fallar por la totalidad. No fue a ver si las cláusulas afectaban o no afectaban. Cuando uno desmenuza en las demandas de uno las cláusulas, es para que ellos vean la magnitud de la violación a la Constitución, que yo por lo menos identifiqué 13 artículos y otros colegas identificaron 2 artículos adicionales a los míos, o sea, porque ya vas buscándole diferentes aristas. Entonces, la Corte, la obligación de ellos es declarar la inconstitucionalidad. El escenario que dice, ¿qué pasa si la declara constitucional? Ese es el peor escenario que este país puede recibir. Y ellos saben, y la Corte lo tiene que tener claro, que la paz social la tienen que garantizar ellos. No fue su responsabilidad, fue del Ejecutivo. Le patearon la pelota para allá y a ellos les va a corresponder ser la balanza entre los órganos del Estado y garantizar que este país retorne a la tranquilidad, que es lo que todos los panameños quieren. O sea, y el mensaje le tiene que quedar al gobierno: el pueblo no está para aguantarse más cosas.
Y tenemos temas pendientes ahí en la mira, el presupuesto del Estado que todavía no se ha aprobado, entre otras cosas más. El economista que tuvimos hace un rato, Ernesto Bazán, planteaba dos aspectos con los que me quedé, de los que muchos se han hablado en esta mesa. Una renovación, una reingeniería en el gabinete generaría algo de confianza por parte del gobierno del presidente Laurentino Cortizo y establecer una política de ahorro realmente en el país para trabajar en confianza, cosas que se suman a los planteamientos que usted habló de temas administrativos que en este momento se pueden decidir. Licenciado Roberto Ruiz Díaz, gracias por haber estado con nosotros.